participar dentro del debate de la ley de apoyo humanitario. Se le concedió entonces la palabra al asambleísta Jorge Corozo. Ya está. Y es justamente, sí, parece que hay algún problema con el audio, por lo que... Le damos la palabra al asambleísta Lenín Plaza. Claro, hay un problema con el audio, entonces le conceden la palabra al presidente de la asamblea, a otro asambleísta, el asambleísta Lenín Plaza. Vamos a escuchar entonces... Ahora sí aparece. Señor presidente, ¿me escucha? Ya, adelante, entonces. Vamos a escuchar al asambleísta Jorge Corozo, asambleísta por Gracias, señor presidente. Muy amable por la oportunidad. Un saludo y un abrazo fraterno a todos mis compañeros legisladores en este día 4 de mayo. Le agradezco mucho por darme la palabra, presidente, y voy a iniciar mi intervención en esta mañana citando un tema muy importante. Carlos Angelotti, un director técnico muy famoso del fútbol mundial italiano, dice en uno de sus libros que las dos virtudes del hombre son, la primera, la paciencia. Paciencia mientras no tiene absolutamente nada. Y la segunda virtud del hombre es la actitud cuando lo tiene todo. Eso significa, señor presidente, más o menos que estamos en un pleno de la Asamblea Nacional formado por 137 asambleístas y yo en mi caso he tenido mucha paciencia para esperar que me den la oportunidad para poder expresar mis sentimientos y lógicamente la actitud que debo asumir cuando tenga esta oportunidad de dirigirme al pueblo del Ecuador y también a mis señores compañeros asambleístas. Actitud que tiene que ser, como siempre lo ha sido, de forma respetuosa, de forma vertical, frontal, apegada al derecho y a la responsabilidad que me ha dado el pueblo de la provincia de Chimborazo para poder representarlo dignamente y como corresponde. Y hago esta alusión, señor presidente, porque he visto pacientemente todas las actuaciones de mis compañeros legisladores durante esta semana que antecedió. Y lógicamente me preocupa una situación muy penosa y muy grave que está ocurriendo en el pleno de la Asamblea Nacional. La forma como se ha llevado las intervenciones de los asambleístas me parece que en el marco del derecho y el respeto tendría que ser mejor ubicada, señor presidente. Y usted como el representante de los asambleístas en el pleno tendría que poner más mano dura y más mano firme para evitar y cortar de una vez por todas esta serie de ataques innecesarios que tanto de un asambleísta o de otro o de diferentes bancadas hemos tenido que soportar. Si estamos ahora en esta modalidad virtual, es para escuchar un debate pleno, responsable, un mensaje que llegue a la sociedad para que la gente sepa que la Asamblea Nacional sigue trabajando por los intereses del pueblo. Pero no es posible que nos pasemos 6, 7 y 8 horas escuchando y mirando a asambleístas que en muchos pasajes de sus intervenciones se dedican solo a agredir, a insultar, a calumniar, a faltar el respeto a asambleístas que hemos sido electos por el pueblo y que tenemos las mismas capacidades y tenemos el mismo rol, el mismo derecho de poder expresarnos libremente, y lo que tenemos que hacer los demás es aprender a aceptar, pero con respeto, las decisiones de los demás. Y todas estas intervenciones, señor asambleísta, señor presidente, tenga la plena seguridad que me he sentido incapaz de poder expresarlas, porque imagínese usted cuántas intervenciones ha tenido que pasar para que yo tenga la oportunidad de decir lo que pienso. Y ese pensamiento tiene que estar enfocado en mi derecho de poder expresarme libremente, porque así fui electo por mi pueblo. No es posible que los asambleístas nos dediquemos en el momento en que no nos gusta la intervención de otro asambleísta, replicarlo, insultarlo, calumniarlo y faltar el respeto, dándole de comer a los buitres que están esperando con su celular para atacarnos y acabarnos por una opinión que algún asambleísta exprese. Mi solidaridad, señor presidente, públicamente se lo digo con los trabajadores. No había tenido la oportunidad de saludarlos el día 1 de mayo, pero lógicamente, como trabajador que soy también, me pongo en los zapatos de aquellos que no tienen una oportunidad de empleo. Y es muy penoso y doloroso, señor presidente, que en el Ecuador, mientras hablamos en la Asamblea Nacional de defender el derecho al trabajo, el derecho al trabajador, garantizarle sus derechos, por otro lado, muy,
escuetamente muchos legisladores digan que se tienen que eliminar muchísimas instituciones del Estado porque eso infla el presupuesto del Ejecutivo. La pregunta es, señor presidente y señores legisladores, si eso ocurre y se eliminan las 46 instituciones públicas que se está pidiendo de esa forma tan acelerada, díganme ustedes a dónde van a ir a trabajar esas 5,000 personas que van a quedar en la indefensión. Mi solidaridad con aquellos que no tienen una oportunidad de trabajo ni de ingreso. Aquellos que se acuestan en la noche pensando qué pasará mañana con el pan de cada día de mis hijos y durante el día se rompen la cabeza pensando qué haré hoy para poder llevar la cena a mi casa. Qué fácil que es como legisladores ponernos hoy a decidir cuánto será el punto inicial para ese descuento de la famosa ayuda humanitaria que se va a entregar al Estado para que administren nuestros recursos y que un grupo de eruditos ciudadanos tengan la capacidad de decirnos qué hacer con nuestra plata. Y nosotros como legisladores tenemos que tomar la decisión de decir si son desde $501, otros dicen escuetamente $720, otros dicen $1,500, hay quienes dicen $2,500, y Dios quiera que no diga alguno que sea de 5,000 para arriba, porque ni los legisladores ganamos ese sueldo. ¿Qué derecho tenemos los legisladores para decidir sobre la plata del ciudadano que trabaja, del ciudadano que gana un sueldo por su esfuerzo, por su sacrificio? Les recuerdo, señores asambleístas, que el próximo 14 de mayo terminan nuestras funciones en la Asamblea Nacional. Para quienes están haciendo campaña pensando que van a ser reelectos, seguramente les interese y les convenga esta postura. Pero para quienes no nos interesa volver a la Asamblea en estas condiciones, lo único que hacemos es decirles que nos sumamos a ese pueblo sufrido, a ese pueblo que al contrario necesita de apoyo, necesita de ayuda, ese pueblo que necesita del Estado, del gobierno, de la sociedad para poder salir adelante. Y me voy a referir directamente a un pueblo como el nuestro, el pueblo afroecuatoriano, el pueblo indígena y el pueblo montúes. En días anteriores yo le pregunté al señor ministro Iván Granda cuál era el protocolo de ayuda humanitaria para nuestro pueblo. Y nos dijo que estaban viendo muchas variantes, muchas posibilidades. ¿Dónde está la ayuda? Yo vivo acá en la provincia de Chimborazo hace 26 años. Conozco la realidad de este pueblo. Sé cómo viven en las comunidades. Muchas de ellas ni siquiera saben que existe un bono de desarrollo humano. Y en otras, mucho más aún, que el Estado o el gobierno esté entregando kits alimenticios por esta pandemia. ¿Y qué decirle del pueblo afroecuatoriano, mis hermanos negros, como nos llaman en este país, de forma peyorativa y racista? ¿Dónde está la ayuda para nuestro pueblo? ¿Cuántos afroecuatorianos reciben el bono humano? ¿Cuántos afroecuatorianos han recibido la ayuda en esta crisis, una funda de alimentos para poder paliar esta necesidad? Nuestro pueblo montubio igual. Quiere salir a pescar, pero no tiene las garantías porque ellos viven de eso. ¿Qué pasa para nuestra pobre gente? ¿Cuántas mascarillas han sido capaces de entregar a nuestros hermanos para cubrirse por lo menos su boca y evitar que el virus penetre por ella? Pero sin embargo, señor presidente y compañeros asambleístas, seguimos viendo que en este mes de enero, febrero, marzo, abril y lo que va de mayo, hay muchos personajes de la politiquería sinvergüenzas que aprovechándose de esta crisis humanitaria han intentado hacer su agosto en estos meses primeros del año. Contratos truchos entre gallos y medias noches para disque publicitar la imagen de algunas autoridades locales, otros comprando vehículos de lujosos valores, y ahora salen también el tema de los contratos por las compras de insumos médicos. Y ayer apenas salió nuevamente la noticia de las fundas para los cadáveres. ¿A dónde vamos a parar, señor presidente, señores legisladores? Que mientras nosotros estamos aquí rasgándonos la vestidura y haciendo leyes para de una u otra forma ayudar al gobierno para que tenga recursos, por otro lado funcionarios están haciendo
y malversando los fondos de los ecuatorianos, haciendo su pillería oculta, tramposa y maliciosa. Y la pregunta es, ¿para quién realmente estamos haciendo esta ley de apoyo humanitario? ¿Para que llegue a los pobres o para que ese dinero siga o sirva para enriquecer las arcas de los sinvergüenzas? Señor presidente, yo que he estado en una cancha de fútbol y sé lo que es jugar contra la presión de la gente, tener árbitros en contra, reloj en contra y todo en contra, le digo públicamente. Escuché unas amenazas por parte de autoridad competente diciendo que si estas dos leyes no se aprueban, se va a aplicar entonces lo que dice la Constitución acerca de la muerte cruzada. Estoy preparado y listo, señor presidente, para apoyar esta ley si es que garantiza los derechos de los trabajadores y al contrario de quitarles, les da. Si esta ley ayuda para que el pequeño y mediano empresario tenga liquidez para reabrir sus puertas y poder volver a abrir su negocio y con ese negocio darle la oportunidad a las 5, a las 10, a las 20, a las 50 personas que laboran con él para que sigan recibiendo ese sueldo, poco, mucho, o lo que sea, y que eso les sirva para mantener a sus familias. Pero no voy a poner, señor presidente, mi voto bajo amenaza de ninguna autoridad competente. Los únicos que pueden reclamarme, preguntarme, injuriarme o decirme si he cumplido o no es la provincia de Chimborazo, la cual me eligió para que los represente. Lo demás, mi compromiso es exclusivamente para servir al pueblo. Estar presto y dispuesto para apoyar y colaborar, como así lo hemos dicho, con mi sueldo. Pero no me siento capaz de decidir por el sueldo del que trabaja, por el sueldo del que madruga, por el sueldo de que se sacrifica para llevar el pan diario de cada día a su hogar. Ahí está la denuncia de los señores guardias de seguridad, señor presidente, que tienen que trabajar durante toda la noche para cuidar los bienes ajenos y aún así no les pagan su remuneración. Un minuto, señor asambleísta. No están ni siquiera afiliados al seguro. Esa gente que se sacrifica y que arriesga su vida, ¿cómo puede ser posible que yo decida cuánto hay que bajarle de su remuneración? Aquí está la denuncia de los trabajadores de la empresa Ecuacerámica en la provincia de Chimborazo, específicamente en Riobamba, empresa que durante 60 años ha lucrado y ha vivido de esta ciudad. Y la semana pasada, ¿qué hicieron? Le dieron la espalda a 130 trabajadores en esta crisis, en esta pandemia. 130 trabajadores de esta ciudad quedaron desafectados de su trabajo. Ahí están las cartas que le hacemos llegar al señor ministro del Trabajo. ¿Qué responden? Están cumpliendo con lo que determinan los decretos ejecutivos y los decretos ministeriales. ¿Y el pobre pueblo qué hace? ¿A quién acude? ¿A quién busca? A los asambleístas. Y nosotros tenemos que reclamarles al gobierno, pues, que ayude a esta gente, que esperen que pase la pandemia, que esperen que pase la crisis para que se arreglen las cosas y que esta ley permita que estas empresas que se están muriendo de hambre, como la Ecuacerámica, no tenga para poder sostener a 130 trabajadores. ¿Qué se puede esperar de las otras empresas que viven del diario, de la venta del sándwich, de la venta del almuerzo, que viven de la venta de los zapatos? ¿Qué se puede esperar de mis hermanos que viven de la venta de sus productos agrícolas? Y así, señor presidente, una y otra vez, tenemos que seguir viviendo esta situación tan adversa cuando vemos a funcionarios sinvergüenzas que se están aprovechando del dolor ajeno para seguir lucrando. Y lo peor es que hasta ahora no vemos un pronunciamiento por parte de autoridad competente que diga si esto es verdad o esto es mentira. ¿A quién le creemos? Ahí están los adultos mayores, mis viejitos, que con tantas lágrimas en los ojos fueron a la Comisión de Derechos Colectivos para que le aprobemos la ley que les garantice ese derecho a vivir con dignidad. Esa dignidad que supuestamente se les ofreció en esta ley,
que era atención prioritaria en salud, respeto, valores, amor. Que la familia sea el pilar fundamental para estos adultos mayores. Que no los maltraten, que no los abandonen, que no los boten, que no les quiten sus propiedades. Todo eso le garantiza esta ley a través de 27 instituciones públicas que tenían que velar por ello. Le pregunto al ministro qué pasa con el reglamento para esta ley y que hoy en esta pandemia se puede implementar en las unidades de salud de los hospitales públicos. Dijo que ya le habían mandado al presidente y que ya iba a ver en qué estado estaba. Este 9 de mayo se cumple un año desde que fue publicada esa ley, sin reglamento, sin recursos. ¿Hasta cuándo van a mentir? Mientras acá no estamos rompiendo el lomo en la Asamblea para aprobar las leyes, allá nos mienten y no nos dicen la verdad. Señor Richard Martínez, ministro de Finanzas, ya quiero ver la plata para que los adultos mayores puedan gozar de esos derechos, porque no es plata del presidente ni es plata suya, es plata de la misma gente que trabajó durante 40 años y que hoy que están viejos merecen atención por parte del Estado. Tiempo, señor asambleísta, por favor. Señor presidente, muchas gracias. Termino con estas pocas palabras. Estamos prestos para apoyar, para ayudar, pero hay que ofrecer de lo que uno tiene, de lo de uno. Cuando uno ofrece una ayuda, esa ayuda tiene que salir de su bolsillo, no del bolsillo de los demás. Se regala lo que es de uno, lo que a uno le pertenece como persona, como ser humano. No se regala las cosas ajenas, que es lo que han hecho muchos gobiernos mentirosos, regalar lo que no tienen y efectivamente hacer campaña con la plata ajena. Señor presidente, señores asambleístas, buenos días y un pedido, por favor, de respeto para todos. Un abrazo. Intervención del asambleísta por Chimborazo, Jorge Corozo.